El suelo de la cocina estaba frío bajo mis pies descalzos cuando escuché el portón rechinar a las 3 de la madrugada. Mi corazón ya lo sabía incluso antes de que mi mente lo procesara. Era ella. Dejé la taza de té que sostenía, mi insomnio de vieja que ya no consigue dormir bien, y corrí hacia la puerta. Cuando abrí, mi Sofía estaba allí, temblando entera a pesar del calor de enero que hacía cantar a las cigarras afuera. El vestidito rosa que yo misma había bordado para su cumpleaños estaba rasgado en la manga. Pero no fue eso lo que me partió el alma. Fueron sus ojos. Aquellos ojos de niña, ojos de 9 años que solían brillar cuando yo hacía brigadeiros, ahora estaban apagados, hundidos, demasiado viejos para ese rostrito. Se lanzó a mis brazos con una fuerza que casi me derribó. «Abuela, no quiero volver a casa». Su voz salió estrangulada, quebrada entre sollozos que sacudían su pequeño cuerpo. Apreté a mi nieta contra mi pecho y sentí algo húmedo escurrir por mis hombros. Sus lágrimas, calientes, desesperadas. Cerré los ojos y respiré hondo, intentando controlar mi propia angustia. Necesitaba ser fuerte. Necesitaba entender. «Calma, mi amor. ¿Estás segura ahora? La abuela está aquí». Llevé a Sofía adentro. Cerré la puerta con traba y la senté en el sofá de la sala. Encendí todas las luces porque noté cómo se encogía en la penumbra. Traje agua, una manta, chocolate caliente, todo lo que mi instinto de abuela me mandaba hacer. Pero mientras sus manos temblaban sosteniendo la taza, yo veía más. Veía los moretones. Primero pensé que se había caído. Sofía siempre fue traviesa. Le encantaba subir a los árboles en el patio. Pero esos morados no eran de una caída. Eran marcas de dedos. Dedos grandes, de adulto, clavados en la piel fina de sus brazos. Mi estómago se revolvió. «Sofía, ¿quién te hizo esto?» Ella bajó los ojos. El silencio que siguió fue tan pesado que yo casi no conseguía respirar. Me arrodillé frente a ella. Sostuve su rostrito con mis manos arrugadas. Esas manos que trabajaron tanto, que criaron 5 hijos, que enterraron a mi marido, que pensaban que ya lo habían visto todo en esta vida. Qué equivocada estaba. «Mi niña linda, puedes confiar en la abuela, siempre. No importa lo que sea». Sus labios temblaron. Una lágrima escurrió, después otra, hasta transformarse en un río. Y entonces, entre sollozos entrecortados, ella habló. Cada palabra era un puñal en mi pecho. Mi yerno. El hombre que mi hija Luciana eligió, que entró a nuestra familia hace 4 años con sonrisas y promesas. El hombre que yo recibía en mi mesa todos los domingos, que comía mi asado y elogiaba mi comida. Ese hombre estaba lastimando a mi nieta. No voy a describir lo que Sofía me contó. Algunas cosas son demasiado pesadas para ponerlas en palabras, y el sufrimiento de una niña no debe ser transformado en espectáculo. Pero voy a decir esto. Cuando ella terminó de hablar, algo dentro de mí murió y algo nuevo nació, algo que no conocía piedad ni miedo, ni... Mi nombre es Carmen. Tengo 73 años, artrosis en la rodilla izquierda, y me despierto cada madrugada para orinar. Estuve casada por 45 años con un buen hombre que me dejó viuda hace 7. Crié 5 hijos sola después de que él murió, limpiando casas, lavando ropa, vendiendo comidas para llevar. Sobreviví a la pobreza, al prejuicio, a pérdidas que deberían haberme destruido. Pero juro por todo lo que es sagrado, nada, absolutamente nada en esta vida me preparó para mirar a los ojos de mi nieta y ver su infancia robada. Aquella madrugada, con Sofía finalmente, durmiendo en mi regazo, un sueño agitado, lleno de sobresaltos. Yo me quedé allí parada, acariciando su cabello. Mi mente era un huracán. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por cuánto tiempo? Y la pregunta que más me destruía. ¿Mi hija lo sabía? Luciana, mi Lu, la tercera de mis 5 hijos, la que siempre fue más frágil, más soñadora, la que creía en cuentos de hadas incluso después de adulta. Ella que me llamaba todos los días, que traía a Sofía aquí cada fin de semana, que parecía tan feliz con su matrimonio perfecto, su casa nueva,
Su marido trabajador. ¿Será que ella no lo veía? ¿O será que lo veía y tenía miedo de ver? Cuando el sol comenzó a salir y los primeros rayos entraron por la ventana de la sala, tomé una decisión. Acosté a Sofía en mi cama, la cubrí bien y fui hasta el teléfono. Mis manos ya no temblaban. El dolor se había transformado en algo sólido, concreto, en propósito. Llamé a Minto Sentata. Mi hija. Sonó 6 veces hasta que atendió, con la voz ronca de sueño. Mamá, son las 6 de la mañana. ¿Pasó algo? Sofía está aquí conmigo. Necesito que vengas. Ahora. El tono de mi voz debió asustarla porque ni siquiera cuestionó. Ya voy. Colgué y fui a hacer café. Café fuerte, bien amargo. Porque la conversación que tendríamos no sería dulce. Sería la más difícil de mi vida. Y mientras el café se colaba, yo miraba hacia el pasillo que llevaba a mi cuarto, donde mi nieta finalmente descansaba, y hacía una promesa silenciosa. Nadie más iba a lastimarla, aunque tuviera que poner el llanzotro. Infierno patas arriba, aunque eso me costara todo. Porque una cosa aprendí en estos 73 años de vida. Hay momentos en que ser buena no basta. Hay momentos en que es necesario ser buena y peligrosa al mismo tiempo. Y este era uno de esos momentos. Luciana llegó media hora después. Todavía en pijama, con el cabello recogido de cualquier manera. Entró por la puerta como un vendaval, sus ojos buscando a Sofía inmediatamente. ¿Dónde está? ¿Está bien? Mamá, se escapó de casa en medio de la noche. Me desperté y la cama estaba vacía. Casi me muero del susto. Siéntate. Mi voz salió dura, cortante. No era así como yo solía hablar con mis hijos, pero yo ya no era la misma mujer de hace 24 horas. Luciana parpadeó, sorprendida, pero obedeció. Se sentó en la silla de la cocina, sus manos nerviosas jugando con la punta de la blusa. Coloqué una taza de café frente a ella. Me senté del otro lado de la mesa, y entonces, mirando directamente a los ojos de mi hija, hablé. Sofía me contó todo. Vi la confusión en su rostro. ¿Te contó qué? Sobre Roberto. El nombre de mi yerno quedó colgando en el aire entre nosotras. Observé cada microexpresión en el rostro de Luciana. Buscaba señales, pistas, cualquier cosa que me dijera cuánto sabía ella. Lo que vi fue nada. Confusión genuina. O ella era buena actriz, o realmente no tenía idea. Mamá, ¿de qué estás hablando? Respiré hondo. ¿Cómo se le cuenta a una madre que el hombre que duerme a su lado todas las noches es un monstruo? ¿Cómo se destruyen las ilusiones de alguien a quien amas? Roberto está lastimando a Sofía, físicamente, y de otras formas. El silencio que siguió fue absoluto. Pude oír el reloj de la pared, el ronquido de la nevera, el canto de un pájaro afuera. Luciana se quedó inmóvil, como si se hubiera vuelto de piedra. Entonces, lentamente, su cabeza comenzó a moverse de un lado a otro. No, mamá, entendiste mal. Roberto es un buen padre. Él ama a Sofía. Él... Luciana. Sostuve sus manos sobre la mesa. Estaban heladas. Mírame, tu hija tiene marcas de dedos en los brazos. Llegó aquí a las 3 de la mañana, aterrorizada, implorando no volver a casa. Una niña no inventa eso. Vi el momento exacto en que la realidad comenzó a agrietar la fantasía. Los ojos de Luciana se llenaron de lágrimas, pero aún había resistencia allí. La negación es una protección poderosa. La mente se rehúsa a aceptar lo inaceptable. Debe ser un error. Sofía a veces es dramática. Los niños exageran. Tal vez Roberto fue un poco duro en un regaño, pero él nunca... Para. Mi voz salió tan firme que Luciana se cayó al instante. Me levanté, fui hasta mi cuarto y volví con la cámara de mi celular. Sí, tengo celular. Mi nieta mayor me enseñó a usarlo. Tomé fotos de los moretones de Sofía mientras dormía. No para exponer, sino para probar, para tener evidencias. Le mostré las fotos a Luciana. Vi a mi hija desmoronarse. Comenzó a llorar. No aquel llanto delicado, sino sollozos profundos que venían del fondo del alma. Las manos tapando la boca, el cuerpo encorvado sobre la mesa,
el sonido de algo rompiéndose irreparablemente. Yo no sabía. Mamá, te juro, yo no sabía. Le creí. Conocía a mi hija. Conocía sus fallas, sus debilidades, pero también su corazón. Luciana no habría permitido eso. Conscientemente. Pero entonces vino la pregunta que dolía más aún. ¿Cómo no te diste cuenta? Ella levantó el rostro, las lágrimas escurriendo sin parar. Yo trabajo tanto. Llego cansada. Roberto siempre cuidó de Sofía cuando yo no estaba. Él parecía tan atento, tan presente de más, dije yo, y vi a Luciana estremecerse con la verdad implícita en esas palabras. Nos quedamos allí, madre e hija, unidas por el peor descubrimiento que podríamos hacer. Eventualmente, Luciana se recompuso lo suficiente para preguntar, ¿qué hacemos ahora? Y fue ahí que expliqué mi plan. Primero, Sofía se quedaría conmigo, no negociable. Segundo, iríamos a la comisaría a hacer una denuncia. Tercero, Luciana tomaría sus cosas esenciales y saldría de esa casa hoy mismo. Y cuarto, conseguiríamos una orden de protección. Pero la casa es nuestra. No puedo simplemente salir y dejar todo. Protestó Luciana débilmente. Puedes y vas a hacerlo. Las cosas son cosas. Sofía es todo. Mi hija asintió, todavía en shock. Acordamos que ella volvería a casa con una excusa. Diría que Sofía se había enfermado en mi casa y que ella necesitaba buscar ropa y remedios. Aprovecharía que Roberto estaba en el trabajo. Yo iría con ella. No voy a dejarte ir sola, dije firme. Y vamos a llevar a mi yerno Juan. Juan estaba casado con mi hija mayor, Teresa. Un hombre de 1,90 m, exmilitar, con cara de pocos amigos pero corazón de oro. Si Roberto aparecía, Juan sabría cómo manejarlo. Llamé a Teresa. Le expliqué la situación con cuidado. Oí a mi hija mayor maldecir del otro lado de la línea. Palabrotas que yo ni sabía que ella conocía. Déjalo conmigo, mamá. Juan ya está en camino hacia allá. Mientras esperábamos, fui a ver a Sofía. Ella todavía dormía, pero se movía inquieta, los ojos moviéndose rápido bajo los párpados. Pesadillas. Me senté en el borde de la cama y sostuve su manita pequeña. La abuela va a resolver todo, mi amor. Te lo prometo. Las promesas son peligrosas, especialmente cuando no tienes certeza de si puedes cumplirlas. Pero algunas promesas necesitan ser hechas de todos modos, porque la alternativa es no tener nada en qué creer. Juan llegó 15 minutos después. Hombre de pocas palabras, solo asintió cuando expliqué el plan. Vamos a resolver esto, fue todo lo que dijo. Pero la forma en que lo dijo me hizo sentir que, por primera vez desde que Sofía llegó a mi puerta, yo no estaba sola. La casa de Luciana quedaba a 20 minutos de la mía. 20 minutos que parecieron 20 horas. Yo iba en el asiento trasero del auto de Juan. Luciana a mi lado. Mi hija se mordía las uñas, un hábito de infancia que había vuelto. Observé sus manos, lastimadas, y sentí una punzada de culpa. Como madre, debería haberlo visto. Debería haber notado algo. Pero la culpa no ayuda a nadie. La acción ayuda. La casa era bonita, pintada de amarillo claro, con un jardín bien cuidado en el frente, una casita de clase media, el tipo de lugar que parece seguro, normal. ¿Cuántos horrores suceden detrás de puertas de casas así? ¿Cuántas familias guardan secretos que destruirían todo si salieran a la luz? Su auto no está, observó Luciana aliviada. Debe estar en el trabajo. Entramos. Joan fue primero. Verificó cada habitación. ¿Paranoia? Tal vez. Pero en situaciones así, la paranoia puede salvar vidas. Cuando él señaló que estaba vacío, Luciana y yo entramos. La casa por dentro era aún más perfecta que por fuera. Muebles nuevos, televisión grande, todo muy organizado. Demasiado limpio casi. Como un set de fotografía de revista de Maidens in Charm. Decoración. Frío. Ningún juguete esparcido por la sala. Ningún dibujo de niño en la nevera. Ninguna señal de que una niña de 9 años vivía allí. Su cuarto es allí, dijo Luciana, apuntando hacia el pasillo. Fui hasta allá.
Empujé la puerta despacio, como si tuviera miedo de lo que encontraría. El cuarto de Sofía era pequeño, pero bien decorado. Paredes color rosa, cama con dosel, estantería llena de animalitos de peluche. A primera vista, el cuarto de los sueños de cualquier niña. Pero cuando mirabas de verdad, notabas detalles extraños. La puerta tenía una cerradura por fuera, para encerrar a alguien adentro. Sentí la bilis subir a mi garganta. «Luciana», llamé, mi voz temblando. «Ven aquí». Mi hija vino. Le mostré la cerradura. Vi su rostro palidecer. Yo pensé que era por seguridad. Roberto dijo que Sofía tenía pesadillas e intentaba salir de casa dormida. Sonambulismo. Claro, la excusa perfecta para encerrar a una niña, para aislarla, para que nadie oyera si ella gritaba. João apareció en la puerta. Vio la cerradura. Sus ojos, normalmente tranquilos, se llenaron de una rabia contenida. «Ustedes necesitan salir de aquí. Ahora, tomen lo esencial y...» «¡Vámonos!». Él tenía razón. Cada segundo allí parecía peligroso, como si las paredes guardaran la maldad que había ocurrido y pudieran contaminarnos. Ayudé a Luciana a llenar 2 maletas. Ropa, documentos, fotos, lo básico para recomenzar. Cuando salimos del cuarto, pasé por la puerta de la pareja. Estaba entreabierta. No sé qué me hizo entrar. Curiosidad mórbida, tal vez. O la necesidad de entender al monstruo. El cuarto era espartano. Cama hecha con perfección militar. Mesa de luz con un reloj despertador digital. Nada personal, excepto por un cajón medio abierto. Debería haber salido. Debería haber respetado la privacidad, pero algo me empujó hasta allí. Abrí el cajón completamente. Lo que encontré me hizo desear no haber mirado. Fotos. Muchas fotos. De Sofía. Durmiendo. En el baño. Cambiándose. Fotos tomadas sin que ella lo supiera, desde ángulos invasivos, íntimos. Mi estómago se revolvió de una forma que nunca había sentido antes. Era peor de lo que pensaba. Mucho peor. «Luciana, João». Vinieron corriendo. Mostré las fotos. Luciana se llevó la mano a la boca, los ojos abiertos de par en par por el horror. João, siempre controlado, se puso rojo de rabia. «Voy a matar a Paul. Ese hijo de...». «No», sostuve su brazo. «No vamos a hacer nada estúpido. Vamos a hacer esto bien. Esas fotos son evidencia. Necesitamos llevarlas a la policía». João respiró hondo varias veces, intentando controlarse. Entonces asintió. «Usted tiene razón, doña Carmen. Usted tiene razón». Tomé las fotos con cuidado, usando una bolsa de plástico para no dejar mis huellas digitales. Había visto eso en series de televisión. No sabía si hacía diferencia en la vida real, pero no costaba nada intentar. Fue cuando oímos el auto en el garaje. Todos nos congelamos. El ruido inconfundible de un motor, de una puerta de auto cerrándose, pasos acercándose a la puerta del frente. Roberto había vuelto. Luciana entró en pánico. Comenzó a hiperventilar. João me empujó detrás de él, instintivamente protector. Yo sostuve las fotos contra mi pecho como si fueran mi vida. La llave giró en la cerradura. La puerta se abrió. Y allí estaba él, Roberto. Mi yerno de 1,75 m, cabello bien cortado, ropa de trabajo impecable. El hombre que se sentaba en mi mesa, que me llamaba suegra querida, que me mandaba flores en el Día de las Madres. El hombre que había destruido a mi nieta. Nos vio. Allí, parados en la sala, maletas en las manos de Luciana, João entre nosotros y él. Sus cejas se fruncieron. ¿Qué está pasando aquí? Su voz era calmada, confundida. La actuación perfecta de un hombre inocente llegando a casa y encontrando una escena extraña. Pero yo vi más allá de la máscara. Vi el cálculo en sus ojos. Vi cómo evaluó rápidamente la situación, buscando la mejor forma de manipularla. «Roberto», comenzó Luciana, la voz fallando. «¿Dónde está Sofía?». Él la interrumpió, y noté cómo sus ojos se pusieron más alertas al notar la ausencia de la niña. «Lu, ¿qué hiciste? ¿Dónde está?». Nuestra hija. Como si ella fuera de él. Como si él tuviera algún derecho sobre ella. João dio un paso al frente.
La niña está en un lugar seguro, lejos de ti. Roberto finalmente pareció notar a João de verdad. Su postura cambió sutilmente. Se puso más defensiva. Él era más pequeño. Que João, menos imponente. Pero aún así intentó mantener el control. No sé de qué están hablando. Lu, ¿qué está pasando? ¿Por qué João está en nuestra casa? ¿Por qué estás con maletas? Ella se va, dije yo, encontrando mi voz. Y no va a volver. Roberto me miró entonces. Realmente me miró por primera vez. Y lo que vi en esa mirada me hizo entender algo terrible. Él me creía una vieja inofensiva. Un obstáculo menor. Alguien que podría ser manipulado con palabras dulces y excusas. Estaba a punto de descubrir cuán equivocado estaba. «Doña Carmen», comenzó Roberto. Esa sonrisita que yo antes encontraba simpática ahora causándome náuseas. La señora está siendo manipulada. Los niños inventan historias. Sofía tiene una imaginación muy fértil, usted lo sabe. La imaginación no causa moretones. Lancé las palabras como piedras. Vi un destello de algo. ¿Miedo? ¿Rabia? Pasar por sus ojos. Antes de que volviera la máscara. ¿Moretones? Sofía es torpe. Siempre se está cayendo, lastimándose. Lu, dile a tu madre. Tú sabes cómo es nuestra hija. Luciana estaba temblando. Pude ver la guerra interna sucediendo en ella. Años de manipulación, de gaslighting, de ser convencida de que su realidad no era real. Pero entonces miró las maletas en sus manos, las fotos que yo sostenía, al hombre que había dormido a su lado y guardaba secretos monstruosos. Vi las fotos, Roberto. Las 4 palabras salieron bajito, pero cortaron el aire como cuchillas. La máscara de Roberto resbaló. Por un segundo, vi lo que él realmente era, y era aterrorizante. ¿Qué fotos? Su voz estaba tensa ahora, el control resbalando. Lu, ¿de qué estás hablando? Las fotos que tienes de Sofía, en el cajón del cuarto, las que le tomaste sin que ella lo supiera. Silencio. Un silencio tan denso que parecía succionar el oxígeno de la sala. Roberto procesó las palabras. Sus ojos fueron hacia mí, hacia las fotos que yo aún sostenía. Entonces algo cambió. La máscara no solo resbaló, cayó completamente. Esas fotos son mías, no tenías derecho a tocar mis cosas. Su voz era diferente ahora, fría, sin la pretensión de bondad. Es invasión de privacidad. ¿Invasión de privacidad? Luciana soltó una risa sin humor, bordeando la histeria. ¿Tú estás hablando de privacidad? ¿Tú que tomaste fotos de nuestra hija en el baño? Ella es mi hija también. Puedo tomar las fotos que quiera. La frialdad con la que dijo eso, como si fuera normal, como si fuera su derecho. João dio un paso al frente, los puños cerrados. No te acerques a esa niña nunca más. Roberto lo encaró. Y entonces hizo algo que ninguno de nosotros esperaba. Se rió. Una risa baja, sin humor. ¿Ustedes creen que pueden simplemente llevarse a mi familia? ¿Creen que voy a permitir eso? Lu, si sales por esa puerta, voy a luchar por Sofía. Voy a decir que eres una madre negligente, que tu familia te está manipulando. Ningún juez te va a creer. Y ahí estaba, la amenaza. El intento de usar el sistema, la ley, su palabra contra la de ella. ¿Cuántas mujeres se callan porque tienen miedo exactamente de eso? ¿Cuántas vuelven atrás porque son convencidas de que no tienen opción? Pero él había subestimado algo. Había subestimado a una abuela con evidencias, un propósito y absolutamente nada que perder. «Vas a intentarlo», dije, mi voz firme a pesar de que mi corazón martillaba. «Pero no lo vas a conseguir, porque esas fotos van directo a la policía, junto con las marcas en el cuerpo de Sofía, junto con su testimonio, y el mío, y el de Luciana. La palabra de una niña manipulada y de una vieja senil contra la mía». Escupió. Las palabras, toda pretensión de civilidad desaparecida. «Buena suerte». «¿Senil?», repetí, y sentí algo frío instalándose en mi pecho. No rabia caliente, explosiva, sino algo calculado, peligroso. «Te voy a mostrar cuán senil soy». Saqué mi celular del bolsillo, con las manos que mi nieta me había enseñado a usar.
Abrí la aplicación de grabación. Apreté el botón rojo. Roberto, ¿puedes repetir lo que acabas de decir? ¿Sobre que las fotos son tu derecho? Vi el momento en que entendió. Sus ojos fueron al celular, a mi rostro, de vuelta al celular. Se había incriminado. Y yo había grabado todo. Eso no vale nada. Es ilegal grabar sin consentimiento, dijo él. Pero la confianza se había agrietado. En Brasil, es legal grabar conversaciones de las que eres parte, dijo João calmadamente. Lo verifiqué, y esa grabación puede ser usada como evidencia. Técnicamente, estábamos en un área gris, legal, pero Roberto no necesitaba saber eso. Y por la forma en que palideció, la duda era suficiente. Se van a arrepentir de esto, dijo, pero estaba retrocediendo. Todos ustedes. La única persona que se va a arrepentir aquí eres tú, respondí. Cuando estés explicando esas fotos a un policía, a un juez, a tus colegas de trabajo cuando esto se haga público. ¿Fue un golpe bajo? Tal vez, pero yo había pasado el punto de jugar limpio. Esto nunca fue una pelea justa. Él había usado su posición, su fuerza, su autoridad de adulto contra una niña indefensa. Si yo tenía que usar vergüenza, exposición y miedo contra él, que así fuera. Sal del medio, dijo Luciana de repente, su voz más firme de lo que había estado en todo el día. Sal del medio ahora, Roberto. Nos vamos. No puedes. Puedo, gritó ella, y fue catártico ver a mi hija finalmente encontrar su voz. Puedo, voy a hacerlo, y tú no me vas a impedir. No te vas a acercar a mí ni a Sofía nunca más. Y si intentas, grito, te denuncio. Le cuento a todo el mundo lo que eres. Roberto estaba acorralado. Podía ver su mente trabajando, intentando encontrar una salida, un modo de retomar el control. Pero éramos 3, contra 1. Teníamos evidencias, teníamos testimonio. Y más importante, teníamos a Sofía en un lugar seguro. Él no tenía nada. Eventualmente, dio un paso al costado. Luciana pasó por él casi corriendo, las maletas golpeando contra sus piernas. João me guió hacia afuera, quedándose entre Roberto y yo, todo el tiempo. Cuando llegamos a la acera, me giré una última vez. Roberto estaba en la puerta, observándonos, y el odio en su rostro era palpable. Esto no terminó, dijo. Tienes razón, respondí. Apenas está comenzando. Entramos al auto. João aceleró, y mientras nos alejábamos de aquella casa, amarilla que guardaba tanto sufrimiento, me permití temblar. Solo un poco. Solo lo suficiente para liberar la adrenalina. Pero no podía desmoronarme. Todavía no, porque la próxima parte sería la más difícil. Hacer que el sistema nos creyera. Hacer justicia de verdad. Y yo había aprendido, a lo largo de 73 años, que la justicia raramente se sirve en bandeja. Tienes que luchar por ella, sangrar por ella. Y yo estaba dispuesta a hacer exactamente eso. La comisaría de la mujer quedaba en el centro de la ciudad, en un edificio viejo que ya había visto días mejores. Entramos, Luciana y yo, dejando a João en el auto porque pensamos que sería mejor comenzar solo nosotras dos. Mujeres contando la historia a otras mujeres. Al menos era lo que esperábamos. La recepción tenía ese olor a lugar público. Desinfectante mezclado con café viejo y papel. Algunas mujeres esperaban en sillas de plástico, cada una cargando su propio peso de dolor en los ojos. Yo reconocía esa mirada. Era la misma que veía en el espejo desde ayer. Luciana se acercó al mostrador con las piernas temblorosas. Yo fui junto, mi mano en su espalda en apoyo silencioso. «Buen día», dijo la empleada sin levantar los ojos de la computadora. «¿Cuál es el motivo de la visita?» «Yo necesito hacer una denuncia. Sobre mi hija. Tiene 9 años y...» La voz de Luciana falló. La empleada finalmente miró hacia arriba. Sus ojos, cansados detrás de gafas de marco grueso, se suavizaron un poco. «Un momento. Voy a llamar. Voy a una delegada». Esperamos en una sala pequeña con paredes descascaradas y un ventilador que chirriaba en el techo. Luciana no paraba de mover las manos. Yo sostenía las fotos dentro del bolso, el peso de ellas pareciendo mayor que meros papeles. 15 minutos después,
Una mujer entró. Delegada. Santos, decía su placa. 40 y tantos años. Cabello recogido. Cara de quien había visto demasiado, y aún así, no había desistido de creer en la humanidad. Esperanza era lo que yo leía en ella, o tal vez era proyección mía. Cuéntenme qué pasó, dijo ella, sentándose detrás de una mesa llena de carpetas y encendiendo una grabadora. Y entonces Luciana contó. Tropezó en las palabras, lloró, tuvo que pausar varias veces, pero contó. Yo complementaba cuando era necesario. Cuando llegó la hora de mostrar las fotos, la delegada Santos se puso visiblemente tensa. Las examinó en silencio, su mandíbula apretada. Después colocó todo en una carpeta transparente con cuidado casi reverente. Hicieron bien en venir. Esto es serio, muy serio. Miró a Luciana con una mezcla de compasión y determinación. Vamos a registrar la denuncia ahora. Después, necesitarán llevar a Sofía al instituto. Médico legal para el examen de cuerpo del delito. Sé que es difícil, pero es necesario para el proceso. ¿Ella va a tener que contar todo de nuevo?, preguntó Luciana, con la voz quebrándose. ¿A extraños? Vamos a intentar hacer esto de la forma menos traumática posible. Tenemos profesionales, entrenados para tratar con niños. Y cuanto más rápido hagamos esto, más rápido podemos pedir la orden de protección de urgencia. La delegada nos guió por el proceso. Luciana firmó papeles, respondió preguntas detalladas, proporcionó información sobre Roberto. Dirección, lugar de trabajo, rutina. Todo fue documentado con una eficiencia que me sorprendió. ¿Él hizo amenazas cuando ustedes salieron de la casa?, preguntó la delegada. Saqué mi celular. Grabé parte de la conversación. Los ojos de la delegada Santos brillaron. Astuta. ¿Puede enviármelo? Envié el audio allí mismo. Oírlo de nuevo, la voz fría de Roberto admitiendo las fotos, diciendo que Sofía era suya, me hizo sentir náuseas nuevamente. Pero también me dio fuerza, porque estaba todo allí, documentado, imposible de negar. Esto ayuda mucho, dijo la delegada. Voy a pedir su prisión preventiva. Con estas evidencias, tengo base. Prisión. La palabra flotó en el aire. Roberto en la cárcel. Parte de mí sentía una satisfacción sombría con la idea. Otra parte sabía que el sistema tenía fallas, que a veces incluso con pruebas, los depredadores escapaban por tecnicismos. ¿Cuánto tiempo hasta saber si será aprobado?, pregunté. Puede llevar algunos días, pero la orden de protección de urgencia puede salir hoy mismo. Él no puede acercarse a ustedes ni a Sofía. Si lo intenta, va preso al instante. Era algo. No era justicia completa, pero era un escudo. Temporal, pero mejor que nada. Salimos de la comisaría 3 horas después, exhaustas pero con papeles en las manos. Documentos que probaban que el Estado, al menos en el papel, estaba de nuestro lado. João nos esperaba en el auto, y en el camino de vuelta a mi casa, hice una parada. En la iglesia. No soy muy religiosa. Perdí un poco la fe cuando mi marido murió demasiado joven, dejándome con 5 hijos para criar. Pero en aquel momento, necesitaba algo más grande que yo. Necesitaba creer que había algún orden en el universo, alguna justicia divina si la humana fallaba. Entré en la iglesia vacía, encendí una vela, me arrodillé en el banco del frente, mis articulaciones reclamando, y recé. No un Padre Nuestro de memoria, sino una conversación, una súplica. Si existes, si estás escuchando, protege a mi nieta. Dale fuerza a Luciana y dame sabiduría para tomar las decisiones correctas, porque no sé lo que estoy haciendo. Solo sé que necesito hacer algo. Cuando volví a casa, Sofía estaba despierta, sentada en la sala, abrazada a su conejito de peluche favorito, los ojos aún hinchados pero ya no aterrorizados. Luciana corrió hacia ella. La abrazó tan fuerte que pensé que iba a romperla. «Mamá», susurró Sofía, «¿tú me creíste?» «Te creí, mi amor. Siempre te voy a creer. Siempre». Lloraron juntas allí, en medio de mi sala humilde, rodeadas por muebles viejos y fotos descoloridas de familia. Y yo pensé,
Este es el comienzo de la cura. Va a ser largo, doloroso, lleno de altos y bajos, pero al menos comenzó. Aquella noche, Sofía durmió entre Luciana y yo en mi cama. 3 generaciones de mujeres, amontonadas, pero seguras. De vez en cuando Sofía se movía, gemía bajito en sueños, y cada vez, yo o Luciana acariciábamos su cabello, susurrábamos que todo estaba bien, que ella estaba protegida. No dormí casi nada. Me quedaba mirando el techo, mi mente un torbellino. Mañana tendríamos que llevar a Sofía al IML. Ella tendría que contar todo nuevamente, ser examinada, revivir el trauma. ¿Cómo se hace pasar a un niño por esto? ¿Cómo se explica que esto es necesario, que duele ahora pero ayuda después? A las 4 de la mañana, desistí de intentar dormir. Me levanté con cuidado para no despertarlas. Fui hasta la cocina. Hice café. Me senté en la mesita donde había tomado café con 6 generaciones de familia, donde mi madre me había enseñado a hacer pan, donde mis hijos habían hecho la tarea, donde la vida había sucedido, simple y real. Y fue allí, en la penumbra de la cocina, que finalmente dejé caer la máscara de fuerza. Lloré. Lloré por Sofía, por la infancia robada, por Luciana, por la culpa que ella cargaría siempre, merecida o no, por todos los niños que sufren en silencio porque tienen miedo de no ser creídos. Pero también lloré de rabia, una rabia que quemaba como fuego, que me hacía querer ir hasta aquella casa amarilla y hacer cosas de las que me arrepentiría. Porque una abuela protege, y cuando falla en proteger, el dolor es visceral, primitivo. Oí pasos detrás de mí. Luciana, con cara de quien también no había dormido. «Mamá», dijo bajito, sentándose a mi lado. «¿Cómo haces eso? ¿Cómo te mantienes tan fuerte?» Me reí sin humor. «¿Fuerte? Me estoy despedazando por dentro, hija. Solo estoy intentando no desmoronarme hasta tener certeza de que ella está segura. ¿Y después?» «Después, no lo sé. Vamos a descubrirlo juntas». Nos quedamos allí en un silencio cómodo, tomando café malo de madrugada, como habíamos hecho tantas veces a lo largo de los años. Pero todo era diferente ahora. El mundo había cambiado. Nosotras habíamos cambiado. Cuando el sol salió, pintando el cielo de naranja y rosa, tomé una decisión. No íbamos solo a sobrevivir a esto. Íbamos a hacer ruido. Íbamos a garantizar que Roberto pagara, que Sofía tuviera justicia, que otros niños fueran protegidos. Porque a veces, cuando el sistema falla, cuando la sociedad mira hacia otro lado, es necesario que abuelas viejas y aparentemente inofensivas se vuelvan huracanes. Y yo estaba a punto de convertirme en la tormenta más devastadora que Roberto jamás había visto. El examen en el IML fue tan traumático como yo temía. Sofía lloró, se encogió, imploró no tener que hacerlo. Pero la psicóloga que acompañó fue gentil. Explicó cada paso. Dejó que Sofía sostuviera mi conejito de peluche durante todo el proceso. Yo me quedé afuera con los puños cerrados, oyendo a mi nieta sollozar a través de la puerta. Luciana estaba conmigo, temblando entera. Yo aún había ido a resolver cuestiones prácticas. Cambiar las cerraduras de mi casa, instalar cámaras, porque incluso con la orden de protección, él no confiaba en que Roberto obedecería, y tenía razón en no confiar. 3 días después, en una tarde de jueves, Roberto apareció en mi calle. Yo estaba en el patio tendiendo ropa cuando vi su auto pasar. Despacio, muy despacio. No paró, pero miró fijamente hacia mi casa, hacia las ventanas, buscando a Sofía. Mi corazón se disparó, pero no dudé. Corrí adentro, cerré todo con llave, tomé mi celular y llamé a la delegada Santos. Él pasó frente a la casa. Está violando la orden de protección. ¿Consiguió foto o video? No, pero las cámaras de seguridad deben haber grabado. Envíemelo tan pronto sea posible. Esto puede resultar en su prisión. Y resultó. Al día siguiente, 2 policías aparecieron en la oficina de Roberto y se lo llevaron esposado. Supe eso por Teresa, que tenía una amiga que trabajaba en el mismo edificio. La noticia se esparció rápido. Las personas comenzaron a hablar. Primero fueron susurros.
Después, rumores más altos. Una madre valiente de la escuela de Sofía me buscó una semana después. Tenía una hija en el mismo grupo. «¿Doña Carmen?», dijo ella con los ojos llorosos. Mi hija me contó algo, sobre el padre de Sofía, sobre cosas que él decía a las niñas cuando buscaba a Sofía en la escuela. Sentí mi sangre helarse. ¿Qué decía? Comentarios sobre cómo estaban bonitas, pedidos de abrazos. Mi hija dijo que siempre se sentía incómoda cerca de él, pero no sabía explicar por qué. Y entonces fue como si una represa se hubiera roto. Otras madres aparecieron. Otros niños tenían historias. Nada tan extremo como lo que Sofía sufrió, pero señales, patrones, comportamiento depredador que había pasado desapercibido porque él era tan educado, tan atento. La investigación creció. La delegada Santos me llamaba con actualizaciones. Encontraron más material en la computadora de Roberto. Mucho más. Él no era solo un abusador. Era parte de algo mayor. Redes, intercambios, cosas que yo ni quería saber en detalle porque me hacían perder la fe en la humanidad. Pero también me mostraron que no estábamos solas. Otras familias, otras víctimas comenzaron a aparecer. Y juntas éramos más fuertes. El proceso fue largo. Meses de idas y vueltas a tribunales, de Sofía teniendo que hablar con asistentes sociales, psicólogos, jueces, cada vez un poco más fuerte, pero aún cargando cicatrices que llevarían años para comenzar a sanar. Luciana se mudó permanentemente a mi casa. Dividió el cuartito del fondo con Sofía, las dos aferrándose una a la otra todas las noches. Vi a mi hija transformarse. La mujer frágil que creía en cuentos de hadas murió aquel día en que vio las fotos. En su lugar, nació alguien más duro, pero también más real, más fuerte. Volvió a estudiar. Hizo un curso técnico de contabilidad. Consiguió un empleo. Comenzó a reconstruir su vida, ladrillo a ladrillo. Y yo ayudé como pude, cuidando de Sofía cuando era necesario, ofreciendo mi hombro cuando el peso se volvía demasiado pesado. Sofía, mi Sofía guerrera, comenzó terapia. 2 veces por semana al inicio, después una. Tuvo pesadillas por meses. Tuvo días en que no quería salir de la cama. Días en que cualquier ruido la hacía saltar del susto. Pero también tuvo días buenos. Días en que reía. Días en que jugaba. Días en que era solo una niña de nuevo. Al menos por algunos momentos. Llevó 8 meses. Pero Roberto fue condenado. 23 años de prisión. No era suficiente. Nunca lo sería. Pero era algo. Era el sistema diciendo, le creemos a ella. Les creemos a ustedes. El día de la sentencia, me senté en la primera fila del tribunal. Sofía a mi lado sosteniendo mi mano. Cuando el juez golpeó el martillo y pronunció el veredicto, sentí que algo se soltaba dentro de mi pecho. No era alivio total. No era felicidad. Pero era justicia. Imperfecta, demorada, pero justicia. Roberto nos miró cuando se lo llevaron. Había odio en sus ojos, pero también miedo. Bien, que tuviera miedo, que sintiera un pedacito del terror que había infligido a mi nieta. Después del juicio, fuimos a tomar helado. Sofía pidió 3 bolas de chocolate. Luciana no reclamó por el azúcar. Yo pedí vainilla como siempre. Y allí, sentadas en un banco de plaza, las 3 generaciones de mujeres sobrevivientes, dejamos que el sol de la tarde nos calentara. «Abuela», dijo Sofía, lamiendo el helado que goteaba. «Gracias». «¿Por qué, mi amor?» «Por creerme. Por salvarme». Sentí lágrimas picar mis ojos, pero me contuve. «Tú te salvaste, Sofía. Tú fuiste valiente. Viniste a mí, contaste, aguantaste todo este proceso. Yo solo hice lo que cualquier abuela haría». «No», dijo Luciana suavemente. «No todas las abuelas lo harían, mamá. Tú luchaste. Tú no tuviste. Miedo. Pero yo tuve miedo. Miedo de fallar. Miedo de no ser creída. Miedo de perder. Miedo de que no fuera suficiente. El miedo nunca se fue. Aprendí solo a actuar a pesar de él. Hoy, 2 años después de aquel toque en la puerta a las 3 de la mañana,
Mi vida es diferente. Sofía tiene 11 años. Aún hace terapia, pero las pesadillas son menos frecuentes. Sonríe más. Está aprendiendo a confiar nuevamente, despacio, a su propio ritmo. Luciana está más fuerte de lo que jamás imaginé que pudiera ser. Consiguió un empleo mejor. Está juntando dinero para nuestra propia casa. Pero por ahora, las 3 dividimos este espacio pequeño. Y honestamente, ninguna de nosotras tiene prisa por cambiar eso. En cuanto a mí, sigo siendo Carmen. 75 años ahora, más artrosis, más canas. Aún me despierto para orinar de madrugada. Aún tomo café malo y veo telenovelas. Pero no soy la misma. Porque aprendí algo en estos 2 años. El amor de abuela no es solo pastelitos y abrazos. A veces es uñas, dientes y determinación de hierro. Es ser suave con quien amas e implacable con quien los amenaza. Otras abuelas me buscan ahora. La historia se esparció, y de vez en cuando recibo una llamada, una visita. Mujeres con nietas sufriendo, sin saber qué hacer. Yo escucho, yo guío, yo comparto lo que aprendí. Documenta todo, créele al niño, no tengas miedo de hacer ruido. Usa el sistema pero no confíes ciegamente en él. Me volví, sin querer, una especie de activista. Yo, que solo quería vivir mis últimos años en paz. Pero la paz no vale nada si está construida sobre el silencio del sufrimiento. Entonces yo hablo. Nosotras hablamos. Sofía a veces me pregunta si me arrepiento de algo. De haber ido a aquella casa. De haber enfrentado a Roberto. De haber hecho todo público. Nunca, respondo. Siempre. Ni por un segundo. Porque algunas batallas no se eligen. Simplemente golpean a tu puerta a las 3 de la mañana, temblando y llorando. Y cuando eso sucede, tienes 2 opciones: cerrar la puerta o abrirla completamente y luchar con todo lo que tienes. Yo elegí luchar. Y continuaría, eligiendo, siempre. Esta es mi historia. La historia de cómo una frase partió mi vida en 2. El antes de, abuela, no quiero volver a casa, y el después. El antes era más simple, más fácil. El después es más duro, más consciente de la oscuridad que existe en el mundo. Pero el después también tiene más luz, porque Sofía está aquí, viva, comenzando a sanar. Luciana encontró una fuerza que no sabía que tenía. Y yo descubrí que incluso a los 75 años, todavía se puede ser una guerrera. El miedo no dejó de existir, pero aprendí que el coraje no es ausencia de miedo. Es mirarlo y decir, no me vas a parar, no me vas a callar, no vas a hacer que desista de ella. Y al final, fue eso lo que hicimos. No desistimos, ni cuando fue difícil, ni cuando fue aterrador, ni cuando parecía imposible. Porque cuando una abuela ve el sufrimiento de su nieta, algo primitivo y poderoso despierta dentro de ella, algo que existió desde que la primera abuela protegió al primer niño en la historia de la humanidad. Y ese algo no conoce el miedo, solo amor y determinación. Y a veces, eso es todo lo que necesitas para cambiar todo.